Existe una nueva religión emergente que es peligrosa. La Biblia habla de una profecía en el libro de Apocalipsis que menciona una religión que predominará durante los últimos días. ¿Cómo tomará el poder esta religión y quién la promoverá? Para encontrar estas respuestas, vea este video hasta el final. Esta religión se denomina la religión de Babilonia y aparece en el libro de Apocalipsis. Juan escribió el libro de Apocalipsis, pero difiere de su evangelio y sus 3 cartas. Esto se debe a que el libro de Apocalipsis fue revelado de manera única a Juan. Dios Padre se lo dio a Jesús y luego Jesús se lo entregó a un ángel. El ángel luego se lo pasó a Juan, quien lo escribió para que todas las iglesias supieran cómo esta religión te afecta. Para entenderlo, mira este video hasta el final. Ningún otro libro de la Biblia surgió de una manera tan compleja. Juan escribió lo que vio y oyó, y a veces lo que vio fue tan extraordinario que el ángel tuvo que recordarle 11 veces que lo escribiera todo durante sus visiones. Juan fue llevado al cielo donde escuchó diversas voces y coros cantando, y tuvo que asegurarse de anotar todas estas cosas. Apocalipsis es un libro increíble con un tema claro: el retorno de nuestro Señor Jesucristo a la tierra. Este evento está predicho 318 veces en la Biblia, lo que lo convierte en la predicción más mencionada. El libro de Apocalipsis abarca los eventos que ocurren antes, durante y después del retorno del Señor Jesús. Los líderes se embriagan con la mujer extraña en el libro de Apocalipsis, la entidad maligna de Babilonia. Un ángel invita a Juan a presenciar el juicio de esta mujer malvada en Apocalipsis 17:1 y 2. Entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas vino y habló conmigo diciendo: «Ven aquí, te mostraré el juicio de la gran prostituta que se sienta sobre muchas aguas, con la cual los reyes de la tierra cometieron actos de inmoralidad sexual, y aquellos que habitan en la tierra se embriagaron con el vino de su inmoralidad sexual. Desde el principio, su juicio es incuestionable. Nunca hay dudas sobre el destino y el fracaso final de Babilonia. Babilonia surgió como un sistema religioso mucho tiempo antes del cristianismo, pero en imitación satánica anticipó la venida del Mesías verdadero. Leemos que se sienta sobre muchas aguas, lo que significa su dominio sobre numerosas naciones. Su carácter es tal que se puede comprender a nivel global, convirtiéndola en una figura internacional. La religión babilónica tiene un efecto hipnotizante tanto en personas como en gobernantes. Karl Marx alguna vez afirmó que la religión es el opio de las masas, y en cierto sentido tenía razón. Una religión vacía que no tiene un verdadero significado puede ser tan adictiva como una droga. Leemos hechos ebrios con el vino de su fornicación. A lo largo de toda la Biblia, el concepto de fornicación se asocia frecuentemente y con fuerza con actos de idolatría. Es posible que este sistema religioso parezca atractivo en lo espiritual, aunque no necesariamente en lo moral. El concepto alrededor de Babilonia. La ciudad de Babilonia se menciona en la Biblia 287 veces y es la segunda ciudad más mencionada después de Jerusalén. La ciudad estaba ubicada originalmente en las orillas del río Éufrates. Se consideraba el asiento de la civilización que expresaba hostilidad organizada hacia Dios, según Génesis 11:1. Poco después del diluvio, más adelante, Babilonia se convirtió en la capital del imperio y conquistó brutalmente a Judá durante ese tiempo. Judá estaba bajo su control. Para el pueblo de Dios, Babilonia representaba todo lo malo. Era la encarnación de la crueldad, la lujuria y la codicia, y se consideraba la enemiga del pueblo de Dios. Aquellos que están familiarizados con el Antiguo Testamento
sabrán que la palabra Babilonia está vinculada a formas organizadas de culto y blasfemia, así como a la opresión del pueblo de Dios. El concepto de Babilonia ha existido mucho antes de los eventos descritos en Apocalipsis 17 y 18 o el reinado del Anticristo. Babilonia representa el sistema mundial. Babilonia ha estado presente a lo largo de la historia desde la época de Juan, cuando Roma la representaba, hasta nuestros días. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, en sus aspectos tanto religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sin precedentes sobre el mundo. La Babilonia religiosa es descrita en la primera parte. ¿Cuál es la religión emergente? Esta Babilonia proviene del libro de Apocalipsis y representa a una entidad poderosa y corrupta que desvía a las personas de Dios mediante prácticas engañosas. El término Babilonia tiene importantes implicaciones bíblicas. En la Biblia representa la infidelidad religiosa y la corrupción. Para entender completamente este término, debemos profundizar tanto en el texto bíblico como en los eventos históricos relacionados con Babilonia. Este término se utiliza para representar un sistema de religión falsa que atrae a las personas lejos del verdadero culto a Dios. Encarna la adulteración espiritual y la decadencia moral. Aquí, Babilonia está representada como una ramera que mantiene relaciones ilícitas con los reyes de la tierra, lo que resalta la corrupción y el declive moral de las sociedades enredadas con religiones falsas. Babilonia, como sistema mundial, ha estado siempre presente, desde la época de Juan, cuando Roma la ejemplificaba, hasta la actualidad y a lo largo de la historia. Sin embargo, durante el reinado del Anticristo, Babilonia, tanto en sus disfraces religiosos como comerciales, ejercerá una influencia sobre el mundo nunca antes vista. La Babilonia religiosa es descrita en Apocalipsis 17:3-6 de la siguiente manera. Entonces me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata que estaba llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada con oro, piedras preciosas y perlas. Tenía en su mano una copa dorada llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. En su frente tenía un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi que la mujer estaba ebria con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, me maravillé con gran asombro. Se relata: Él me llevó en el espíritu al desierto. Juan es llevado al desierto, cuya naturaleza árida proporciona un telón de fondo adecuado para una visión de juicio. Se lee: sentada sobre una bestia escarlata. Esta bestia, que se ha descrito en Apocalipsis 13 como teniendo 7 cabezas y 10 cuernos, es simbólica del Anticristo y del gobierno que establecerá. La ramera cabalga la misma bestia mencionada en el versículo. Luego me paré sobre la arena del mar y vi una bestia que surgía del mar, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 coronas, y en su cabeza un nombre blasfemo: el Anticristo. La primera de las bestias es un monstruo que tiene 10 cuernos y 7 cabezas, y un dragón le otorga poder y autoridad. Una de las cabezas sufre una herida mortal que es sanada. La bestia profiere blasfemias contra Dios y oprime agresivamente al pueblo de Dios donde quiera que se encuentren en la tierra. No solo gobierna el mundo, sino que también recibe la adoración de sus habitantes. La primera bestia es una imagen simbólica del Anticristo y el dragón es Satanás. Nota que anti en griego significa en lugar de, más que contra, indicando un sustituto más que un competidor. El hombre de la anarquía, cuyas características son similares a las de otras bestias temibles, como leopardos, osos y leones,
parece provenir de una federación de gobernantes políticos que han capturado la atención del mundo a través de una asombrosa recuperación de una herida mortal, probablemente en un intento de asesinato. El número 666 es el nombre codificado del dictador. La mujer está vestida con emblemas de gobierno, escarlata y emblemas de riqueza, púrpura, oro y piedras preciosas. A pesar de esto, ella se entrega a la idolatría, abominaciones, así como a la impureza, la suciedad de su adulterio. En medio de este entorno lujoso, estaba vestida de púrpura y escarlata. Los tintes necesarios para fabricar telas en estos colores eran difíciles de obtener y caros, asociados con el esplendor y la magnificencia. Misterio Babilonia la Grande. Este título no se refiere a la ciudad física de Babilonia, sino más bien a la representación secreta espiritual de Babilonia, que es el origen de todas las formas de adulterio espiritual e idolatría. Esta ramera debe abarcar más territorio que un solo departamento de una organización religiosa. Ella es la personificación del propio movimiento de Satanás, que podría describirse como la religión del orden global. Nuestro mundo está listo para ser seducido por la ramera porque está construido sobre la fuerte noción de que no importa lo que creas, siempre y cuando creas en algo. Leemos: embriagada con la sangre de los santos y con la sangre de los mártires de Jesús. La mujer no solo persigue, sino que también se deleita en el hecho de que está persiguiendo a los piadosos, al igual que una persona ebria se deleita en el alcohol. Es imperativo que no perdamos de vista el hecho de que algunos de los atropellos más atroces cometidos contra los cristianos genuinos han sido cometidos en nombre de la Iglesia entre los años 1555 y 1558 bajo el reinado de la Reina María, también conocida como María la Sangrienta. Inglaterra vio la ejecución de alrededor de 288 cristianos que defendieron la verdad de la religión cristiana al ser quemados en la hoguera. Apocalipsis 17, 12, 15. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero reciben autoridad como reyes por una hora con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos combatirán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Luego me dijo: las aguas que viste, donde se sienta la ramera, son pueblos, multitudes, naciones y lenguas. Esto probablemente alude a una confederación de 10 naciones. Sea cual sea su identidad exacta, sus acciones son evidentes. Esta extraña figura gobierna sobre todos los pueblos, multitudes, naciones y lenguas del mundo. Esto demuestra que el impacto de la ramera puede sentirse en todo el mundo como resultado de su relación con la bestia. Esto será verdaderamente una religión mundial. El significado de la ramera se centra en su conexión con la bestia, específicamente cómo está completamente entrelazada con la bestia y el gobierno que él lidera. La gran ramera es juzgada. Los aliados del anticristo se vuelven contra la gran ramera en Apocalipsis 17:16. Y los 10 cuernos que viste y la bestia, estos odiarán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y comerán su carne y la quemarán con fuego. Leemos: estos odiarán a la ramera, la dejarán desolada y desnuda, comerán su carne y la quemarán con fuego. Al final, el anticristo no tolerará ninguna forma de adoración que no sea la suya propia. El hijo de la destrucción se exalta a sí mismo sobre todo lo que se llama Dios o que es objeto de adoración, hasta el punto de que se sienta en el templo de Dios, mostrándose a sí mismo que Él es Dios. Apocalipsis 17:7, porque Dios ha puesto en sus corazones ejecutar su propósito, tener un mismo pensar y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Leemos:
Dios ha puesto en sus corazones. El juicio que se emitió contra la Babilonia religiosa fue ordenado por Dios. A veces Dios utilizará a un grupo malvado, en este caso los 10 reyes, como instrumento de su juicio contra otro grupo malvado, en este caso la Babilonia religiosa. Esto sucede con bastante frecuencia en la Biblia. El apoyo político que estos 10 gobernantes proporcionarían para el anticristo. Será ordenado por Dios que el mundo obtenga exactamente lo que pide, que es una religión sin Dios y un gobierno sin Dios. Apocalipsis 17:8 menciona que la mujer que viste es aquella gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Se dice que Roma es la gran ramera en esta metáfora. Leemos la gran ciudad. En los días de Juan, no había lugar para debatir qué ciudad gobernaba sobre los gobernantes del planeta durante esa era. Roma servía como el centro político, económico y religioso del mundo entero, pero Babilonia, en el sentido del orden global, siempre ha sido esa gran metrópoli que gobierna sobre los gobernantes del mundo. Esto ha sido así desde el comienzo de los tiempos. Para los cristianos, la pregunta que se debe hacer es: ¿reina sobre mí o soy residente de una ciudad mayor? Pero Babilonia está condenada. Ella y ellos caerán, sus días están contados. La increíble manera en que esto se logra es absolutamente plausible en el ambiente de hoy. Políticos ambiciosos, ávidos de poder, resienten este poder financiero. Incluso están preparados para provocar un desastre económico si eso les permite tomar el control. Los reyes estarán celosos de la mujer que los monta y resolverán destruirla. La ciudad será consumida por las llamas. Será el peor desastre económico de la historia. Muchas personas llorarán y lamentarán sobre las ruinas. El desastre habrá sido provocado por Dios, no por ninguna acción física. Él habrá infundido en sus corazones el deseo de cumplir su misión. Los habrá persuadido para que se unan con la bestia para combatir la ciudad. El anticristo tendrá autoridad política y el falso profeta control religioso. Los reyes ahora les ofrecerán control económico a cambio de poderes delegados para ellos mismos, pero la posesión de tales privilegios será extremadamente corta, 1 hora. La caída de Babilonia es tan segura que se muestra en Apocalipsis como si ya hubiera ocurrido, algo de lo que los cristianos pueden estar seguros. Sin embargo, hay razones prácticas para informarles. ¿Cuál es la conexión entre el pueblo de Dios y esta Babilonia final? Hay 3 reglas a seguir. Primero, habrá muchos mártires en la ciudad, la cual está embriagada con la sangre de los santos, la sangre de aquellos que dieron testimonio de Jesús. Esta última frase nuevamente indica la presencia de cristianos y ocurre a lo largo de Apocalipsis en una ciudad dedicada a la inmoralidad. Las personas piadosas no tienen lugar. Una conciencia es algo que la comunidad no desea. Segundo, a los cristianos se les instruye salir de ella, mi pueblo, para que no compartan en sus pecados, para que no reciban ninguna de sus plagas, pues sus pecados se han acumulado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus crímenes. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y escuché otra voz del cielo que decía: Sal de ella, mi pueblo, para que no compartas en sus pecados, y para que no recibas sus plagas, pues sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios ha recordado sus iniquidades. Esta religión emergente atrae a aquellos que buscan un camino espiritual más universal y unificado. Enfatiza las similitudes entre diferentes fe y promueve la idea de una religión global que puede unir a las personas. Sin embargo, este enfoque también genera preocupaciones sobre la dilución de los valores religiosos tradicionales y el potencial de confusión espiritual, infidelidad espiritual y corrupción. La Biblia advierte sobre los peligros de la infidelidad y corrupción espiritual. La descripción de la Babilonia sirve como un poderoso recordatorio de las consecuencias
de alejarse del verdadero culto. En el libro de Apocalipsis, Babilonia representa a una sociedad que se ha alejado de Dios. Este versículo revela la influencia generalizada de la religión falsa y su impacto en naciones y sociedades. Esta Babilonia es una representación de cómo la idolatría y la inmoralidad pueden permear cada aspecto de la vida, llevando a la degeneración espiritual. Como creyentes, estamos llamados al discernimiento y la devoción, manteniéndonos fieles a las enseñanzas de la Biblia y resistiendo el atractivo de las religiones falsas. Al hacerlo, podemos mantener la pureza de nuestra fe y evitar la decadencia moral y espiritual representada por Babilonia. ¿Por qué es peligrosa Babilonia desde una perspectiva bíblica? La religión emergente se considera peligrosa porque puede desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio. La promoción de creencias individuales y una mezcla de doctrinas pueden crear confusión espiritual, dificultando que los individuos distingan las verdaderas enseñanzas del cristianismo. El apóstol Pablo advirtió sobre ser desviado por enseñanzas falsas en Gálatas 1, 6, 7 de la Biblia amplificada. Estoy asombrado y extremadamente irritado de que estén cambiando tan rápidamente su lealtad y abandonando a aquel que los llamó por la gracia de Cristo por un evangelio diferente, incluso contrario, que realmente no es otro evangelio. Pero hay, evidentemente, algunas personas disfrazadas de maestros que los están perturbando y confundiendo con una enseñanza falsa y contraria, queriendo distorsionar el Evangelio de Cristo, torciéndolo en algo que absolutamente no es. Este pasaje resalta el peligro de ser influenciado por enseñanzas que se desvían del verdadero Evangelio. Fomenta prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La naturaleza sincrética de la religión emergente puede introducir prácticas que no están alineadas con las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración adecuada. La Biblia exige que los creyentes sean apartados y adoren a Dios en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, fuente de vida, aunque invisible para la humanidad, y aquellos que lo adoran deben hacerlo en espíritu y verdad. Juan 4:24, Biblia amplificada. Introducir rituales y prácticas de otras religiones puede llevar a daño espiritual, ya que pueden entrar en conflicto con los principios de santidad y verdadera adoración que la Biblia enfatiza. La religión emergente, con su énfasis en el relativismo, experiencias espirituales personales y la incorporación de rituales religiosos diversos, presenta una desviación significativa de las enseñanzas bíblicas tradicionales. Su defensa de la unidad global y la paz a menudo se produce a expensas de la verdad doctrinal, llevando a un enfoque pluralista que socava las doctrinas cristianas fundamentales. Desde una perspectiva bíblica, la religión emergente se considera peligrosa porque puede desviar a los creyentes de la verdad del Evangelio y fomentar prácticas contrarias a las enseñanzas bíblicas sobre la santidad y la adoración. La Biblia advierte contra ser llevado por enseñanzas falsas y enfatiza la importancia de permanecer fieles al verdadero Evangelio de Jesucristo. Como creyentes, es crucial discernir las enseñanzas que seguimos y asegurarnos de que estén alineadas con la palabra de Dios, manteniéndonos arraigados en la verdad de la Biblia y rechazando prácticas que entran en conflicto con sus enseñanzas. Podemos mantener nuestra fidelidad a Dios y preservar la pureza de nuestra adoración en un mundo donde continúan emergiendo nuevos movimientos religiosos. Mantengámonos firmes en la verdad del Evangelio y permanezcamos vigilantes contra las enseñanzas que buscan desviarnos. Al hacerlo, podemos proteger nuestra fe y continuar creciendo en nuestra relación con Dios, fundamentados en la verdad inmutable de su palabra.
Las profecías y advertencias en la Biblia abordan numerosas profecías y advertencias sobre el surgimiento de religiones falsas y la caída de sistemas corruptos como Babilonia. Estas profecías destacan los peligros de desviarse de las enseñanzas verdaderas y enfatizan la importancia de aferrarse a la sana doctrina. Comprendiendo estas profecías y advertencias bíblicas, podemos navegar mejor el panorama espiritual actual. Pues vendrá un tiempo cuando la gente no tolerará la sana doctrina y la instrucción precisa que los desafía con la verdad de Dios. Pero deseando tener sus oídos complacidos con algo agradable, acumularán para sí mismos muchos maestros, uno tras otro, elegidos para satisfacer sus propios deseos y para apoyar los errores que sostienen. Y apartarán sus oídos de la verdad y se desviarán hacia mitos y ficciones hechas por el hombre y aceptarán lo inaceptable. 2 Timoteo 4:3-4, Biblia amplificada. Este pasaje predice un tiempo cuando la gente rechazará las enseñanzas verdaderas y buscará doctrinas que satisfagan sus propios deseos. Habla de una generación que preferirá escuchar mensajes placenteros en lugar de la desafiante verdad de la palabra de Dios. Este alejamiento de la sana doctrina en favor de mitos y enseñanzas falsas es un claro signo del surgimiento de religiones falsas. La aparición de la nueva religión, con su énfasis en el relativismo y experiencias espirituales personales. Las experiencias pueden verse como un cumplimiento de estas profecías bíblicas. La incorporación de rituales religiosos diversos por parte de la religión emergente y su marginación de la verdad doctrinal están en línea con las predicciones de que las personas se alejarán de la sana doctrina. Esta nueva fe, que a menudo prioriza las preferencias individuales sobre las enseñanzas bíblicas, refleja los comportamientos que se advierten en 2 Timoteo 4:3-4. Combinar partes de diferentes religiones en una fe mezclada que se enfoca en la unidad global y la paz en lugar de en creencias estrictas coincide con las advertencias sobre la propagación de enseñanzas falsas. En este contexto, la religión emergente puede considerarse parte de la tendencia más amplia de engaño espiritual y la erosión de la verdad absoluta que la Biblia predice. El profeta Jeremías proporciona una advertencia severa sobre los falsos profetas que llevan a la gente por mal camino con sus propias ideas, tal como lo dice el Señor de los ejércitos. No escuchen las palabras de los falsos profetas que profetizan para ustedes. Ellos les enseñan vanidades y los llevan a la futilidad. Hablan visiones de su propia mente e imaginación y no verdad de la boca del Señor. Jeremías 23:16. Este versículo advierte contra escuchar a profetas que presentan sus propias visiones como revelación divina. Estos falsos profetas ofrecen enseñanzas que finalmente son inútiles y llevan a las personas lejos de las verdaderas palabras de Dios. Esta advertencia es especialmente relevante en el contexto de la religión emergente, que a menudo incorpora ideas y filosofías humanas en su marco espiritual. El apóstol Pedro también advierte sobre los peligros de los falsos maestros. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, así como habrá falsos maestros entre ustedes, quienes introducirán encubiertamente herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí mismos destrucción repentina. 2 Pedro 2:1. La advertencia de Pedro destaca la presencia de falsos maestros que introducirán doctrinas perjudiciales, incluso hasta el punto de negar a Cristo. Estas herejías destructoras alejan a los creyentes de la verdad y causan ruina espiritual. La tendencia de la religión emergente de mezclar diversas creencias y minimizar las doctrinas cristianas fundamentales puede verse como parte de esta peligrosa tendencia. ¿Por qué importan estas advertencias hoy?
Las profecías y advertencias encontradas en la Biblia no son solo preocupaciones históricas o teóricas. Son altamente relevantes para los desafíos espirituales que enfrentamos hoy. Al comprender estas profecías y atender las advertencias bíblicas, podemos protegernos mejor contra el engaño espiritual que amenaza con llevar a los creyentes lejos de la verdad. Permanecer fieles a la sana doctrina en vista de estas advertencias es crucial para los creyentes. El apóstol Pablo, en sus cartas, enfatiza repetidamente la importancia de aferrarse a la verdad y no dejarse llevar por enseñanzas falsas. Si alguien enseña una doctrina diferente y no está de acuerdo con las palabras sanas de nuestro Señor Jesucristo y con la doctrina y enseñanza que concuerda con la piedad, el respeto personal, el comportamiento correcto, es arrogante y no entiende nada. Tiene un interés morboso en cuestiones controvertidas y disputas sobre palabras que resultan en envidia, peleas, abuso verbal, sospechas malvadas y fricción perpetua entre hombres que están corrompidos en mente y privados de la verdad, quienes piensan que la piedad es una fuente de lucro, un negocio lucrativo. Aléjense de ellos. 1 Timoteo 6, 3, 5, Biblia amplificada. Este pasaje enfatiza la necesidad de adherirse a las enseñanzas de Jesucristo y evitar a aquellos que promueven doctrinas diferentes por razones egoístas o equivocadas. Pide un compromiso con la integridad personal y el comportamiento correcto, fundamentado en las palabras sanas del Señor. Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante. Hay un sentido palpable de urgencia en el aire. Es claro para todos los que creen en la línea profética de Dios que el reloj está marcando el tiempo, y es esencial. El mundo, sin lugar a dudas, se encuentra en una encrucijada donde se desarrolla la línea profética de Dios, y debido a las señales de los tiempos en los que vivimos, la urgencia en nuestros corazones debe reflejar la urgencia de los tiempos. Hay un cambio evidente ocurriendo en nuestro mundo y un mensaje que no debemos ignorar. El título de nuestro sermón es «Lo que hará el anticristo en 2024 es impactante». Puede sonar sorprendente e incluso inquietante, pero es imperativo que abordemos este tema con mentes y corazones abiertos. Como creyentes, no solo es nuestro deber, sino también nuestro llamado, discernir las señales de los tiempos y entender la batalla espiritual que se libra en nuestro mundo hoy en día. El propósito de nuestro sermón hoy es doble: llamar su atención sobre la presencia muy real del espíritu del anticristo en medio de nosotros, y arrojar luz sobre cómo este espíritu está preparando el terreno para lo que podría ser una serie impactante de eventos en el año 2024. Nos encontramos en una encrucijada en la historia, donde las mareas de oscuridad y engaño están aumentando, y el reloj avanza hacia lo que podría ser un momento crítico en la historia humana. Para establecer una base bíblica para nuestro sermón, volvamos a las palabras inspiradas del apóstol Juan, que se encuentran en las primeras y segundas epístolas de Juan. En 1 Juan 4:3, leemos estas palabras: «Pero todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, sino del anticristo, del cual ya habéis oído que viene, y que ahora ya está en el mundo». Notemos la verdad profunda transmitida en este verso. El espíritu del anticristo no es simplemente una amenaza futura, es una realidad presente que ya está trabajando en nuestro mundo. Hay un movimiento en esta tierra del espíritu del anticristo. Está sucediendo en nuestras naciones, en nuestras instituciones, en la televisión, en las películas e incluso en nuestros vecindarios locales. Existe un verdadero espíritu del anticristo. A menudo, como cristianos, estamos preocupados por el anticristo, el hombre. Sí, el anticristo vendrá como un hombre real, un hombre de carne y hueso. Pero lo que necesitan saber y recordar es que antes de que se revele en el escenario mundial,
Antes de que dé un paso al frente y tome el centro del escenario, su espíritu ya está trabajando en el mundo, activamente en acción. Así como ustedes están llenos del Espíritu Santo, hay personas que están genuinamente llenas del espíritu del Anticristo. Están guiadas y dirigidas por su espíritu. No necesitan ser teólogos para ver el espíritu del Anticristo tomando el control del mundo secular. En 1 Juan 2:18, Juan nos advierte: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el Anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Las palabras de Juan resuenan con una urgencia que nosotros también debemos reconocer hoy. Estamos en la última hora. Nos dice que incluso en su tiempo había muchos anticristos, aquellos que se oponían a Cristo y buscaban apartar a las personas de su verdad. Ahora pueden preguntarse, ¿por qué es esencial enfocarse en el espíritu del Anticristo en lugar de obsesionarse con un individuo específico? La razón es clara. Al entender el espíritu que se opone a Cristo, podemos reconocer mejor sus manifestaciones en el mundo que nos rodea. Podemos discernir las señales de los tiempos no especulando sobre la identidad de una figura en particular, sino observando el aumento de la ilegalidad, el deterioro moral y el engaño que caracterizan nuestra era. ¿Qué hará el espíritu del Anticristo en 2024? En esencia, lo que hará el espíritu del Anticristo en 2024 es una continuación de lo que ha estado haciendo desde el comienzo de la última hora de la que habla el apóstol Juan. Habrá una clara aceleración en el rechazo de la verdad y una aceptación de la oscuridad. En los últimos 15 años, hemos visto una clara aceleración en el rechazo de la verdad, y esto solo continuará en 2024. El espíritu del Anticristo, en su núcleo, está en contra de la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la luz, y podemos ver cómo las corrientes se están moviendo en este mundo cada vez más, ya que las personas ya no aceptan la verdad absoluta. Estamos viviendo en un mundo donde las personas aman la oscuridad. Observen las tonterías que se están aceptando en el mundo hoy en día. Esto no es natural. Es casi como si el sentido común ya no fuera común. Cada persona tiene su propia verdad y esto continuará. Estamos viviendo en un mundo en el que algunos han rechazado la realidad y han decidido vivir en su propia realidad. En preparación para adorar a un hombre, el acondicionamiento de las personas para seguir y adorar a un líder o figura carismática continuará aumentando en los próximos años, incluyendo en 2024, cuando llegue el Anticristo. No le tomará décadas ser reverenciado y adorado. En este momento, los corazones de hombres y mujeres de todo el mundo están siendo sutilmente persuadidos por el espíritu del Anticristo para depositar su confianza y lealtad en un hombre, en lugar de en Dios. Las personas tienen la percepción equivocada de que cuando llegue el Anticristo, tendrá que transformar el mundo y cambiar drásticamente la forma en que opera. Pero eso no es cierto. Cuando el Anticristo aparezca y tome el centro del escenario en la sociedad, el mundo ya estará preparado para él. Desafortunadamente, este mismo espíritu del Anticristo está presente en muchas iglesias y entre muchos feligreses. Observen las malas conductas que ocurren en algunas iglesias. Observen la inmoralidad presente en algunos entornos religiosos. Numerosas iglesias parecen estar energizadas y dirigidas por el mismo espíritu del Anticristo. Puede ser incómodo de escuchar, pero si el Anticristo apareciera hoy y comenzara su reinado, hay iglesias que lo abrazarían. No solo lo aceptarían, sino que lo respaldarían. No solo lo respaldarían, sino que también tomarían su marca y lo adorarían. ¿Por qué? Porque están influenciados por su espíritu, que ya está activo en el mundo, allanando el camino para su aparición. Si el Anticristo estuviera aquí hoy, hay personas que conocen que lo aceptarían y aceptarían su marca. A menudo subestimamos la influencia y actividad del espíritu del Anticristo en nuestro mundo. 3. El espíritu del Anticristo acercará al mundo a la aceptación de la marca. El concepto de la marca de la bestia, como se menciona en el libro de Apocalipsis,
Es un recordatorio inquietante de las profundidades de engaño que el espíritu del anticristo puede lograr. Aunque no podemos predecir la forma exacta que tomará la marca, las tendencias sociales sugieren que las personas pueden volverse cada vez más propensas a la idea de aceptar una marca o sistema que les otorgue acceso a bienes, servicios y privilegios. Esta aceptación gradual puede hacer que las personas sean más susceptibles a comprometer su fe y lealtad a Cristo por conveniencia y ganancia mundana. Apocalipsis 13, 16, 17 dice: «Y hacía que a todos, a pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre». Durante generaciones, eruditos, teólogos y santos de Dios han reflexionado sobre esta profecía, considerándola como un escenario distante en un futuro inimaginable. Sin embargo, con la velocidad del avance tecnológico y los cambios societales que estamos presenciando hoy en día, esta profecía parece menos como una visión lejana y más como una realidad inminente. La era digital ha traído consigo capacidades que solo podíamos soñar hace unas décadas. El mundo en el que vivimos hoy es completamente diferente al mundo en el que vivíamos hace 40 años. Los vehículos a través de los cuales me están escuchando ahora simplemente no existían y eran inimaginables. Tecnologías biométricas como el reconocimiento facial y de huellas dactilares se han vuelto comunes. Chips RFID y tecnologías de comunicación de campo cercano, NFC, están integrados en nuestra vida cotidiana, desde pagos sin contacto hasta entradas sin llave. Además, hay un impulso global hacia una sociedad sin dinero en efectivo, donde las monedas digitales y las transacciones en línea se están convirtiendo rápidamente en la norma. Estos desarrollos representan la infraestructura que teóricamente podría respaldar el tipo de sistema descrito en Apocalipsis 13. Además, la creciente interconexión mundial y la convergencia de los sistemas financieros globales significan que implementar un sistema universal como el descrito en la profecía es más factible ahora que nunca antes. Estamos en la última hora, damas y caballeros. Las recientes y sin precedentes eventos, especialmente en los últimos 5 años, han demostrado la capacidad del mundo para unirse y adoptar soluciones unificadas. Esta unidad, aunque prometedora en muchos aspectos, también prepara el escenario para un líder o sistema mundial singular para ejercer la influencia descrita en Apocalipsis. En esencia, aunque no podemos afirmar definitivamente que estemos al borde de presenciar el cumplimiento de Apocalipsis 13, 16, 17, las piezas del rompecabezas están claramente sobre la mesa. El mundo nunca ha estado tan preparado tecnológica y sociopolíticamente para que estos eventos ocurran. Esto es un recordatorio sobrio de la relevancia atemporal de las antiguas profecías y la necesidad de estar vigilantes en estos tiempos cambiantes. El espíritu del anticristo en 2024 continuará trabajando hacia este objetivo. 4. El aumento del pecado y la ilegalidad en la profecía bíblica. Uno de los títulos que destaca prominentemente en la profecía bíblica es el hombre de la ilegalidad. Esta descripción proporciona información sobre el carácter y la naturaleza de una figura del fin de los tiempos que se opone fuertemente al orden divino y la ley de Dios. Este título pinta la imagen de una persona que encarna el caos, la rebelión y un desprecio flagrante por la justicia. El hombre de la ilegalidad es, en muchas interpretaciones, sinónimo del anticristo, una figura que se profetiza surgirá en los últimos tiempos, guiando al mundo por el camino equivocado con su engaño y carisma. La creciente ilegalidad observada en el mundo de hoy es un testimonio de la influencia omnipresente del espíritu del anticristo a medida que las sociedades se alejan de los estándares divinos y los valores bíblicos. El espíritu que impulsa a la humanidad hacia la ilegalidad gana impulso a medida que los tiempos en que vivimos reflejan las profecías, mostrando un claro aumento en la desobediencia contra los absolutos morales y la verdad espiritual. El caos, la decadencia moral
y la rebelión intensificada contra el orden divino son etapas preparatorias para la manifestación final del Anticristo. A medida que avanzamos hacia 2024, la trayectoria parece clara. A medida que el espíritu del Anticristo se arraiga aún más, podemos anticipar un aumento en la ilegalidad en todo el mundo. Este espíritu, ya activo e influyente, continuará socavando los límites morales, facilitando un clima propicio para el surgimiento del Anticristo. Al aprovechar las vulnerabilidades sociales y capitalizar la predisposición de la humanidad hacia el pecado, el espíritu del Anticristo está preparando el terreno para un futuro donde la ilegalidad no sea la excepción, sino la norma. Cuando observamos el mundo hoy en día, presenciamos un creciente alejamiento de los valores morales y éticos. Las líneas entre lo correcto y lo incorrecto parecen difuminarse a medida que las normas sociales se apartan de los principios establecidos en la palabra de Dios. En 2024, esta tendencia es probable que se intensifique, lo que llevará a un aumento en la ilegalidad que desafiará los mismos fundamentos de la sociedad civil. El espíritu del Anticristo prospera en un ambiente donde prevalece el relativismo moral, lo que facilita que las personas racionalicen comportamientos que son una clara desobediencia a los mandamientos de Dios. El espíritu del Anticristo no está esperando una fecha futura para hacerse conocer, ya está activo y próspero hoy. Observen los males del pasado, la maldad que hemos leído en las Escrituras. No son solo historias del pasado, se están manifestando ante nuestros propios ojos. Han escuchado las historias de Sodoma y Gomorra, ciudades tan malvadas que atrajeron el juicio ardiente de Dios. Les han contado sobre los días de Noé, un tiempo tan corrupto que Dios purificó la tierra con un diluvio. ¿Y quién puede olvidar a Babilonia, la personificación del orgullo humano, la arrogancia y la desafío contra el Altísimo? Ahora, escúchenme bien. Los pecados, la maldad, las depravaciones de esos tiempos no desaparecieron en el aire. Han resucitado, se han renovado y se han vuelto a empaquetar para nuestro tiempo. El mundo moderno, mis amigos, es un crisol de cada cosa vil que alguna vez desafió a Dios. Es como si el diablo tomara un poco de cada una de esas épocas de la historia, las mezclara para crear el mundo en el que vivimos ahora. No se dejen engañar, no hemos progresado, hemos retrocedido. El pecado puede usar una máscara diferente, pero su rostro es el mismo. El pecado puede tener herramientas modernas, pero su intención es antigua. El diablo no necesita inventar nuevos pecados, simplemente reutiliza los antiguos para una nueva generación. Permítanme decirles algo. La conveniencia del pecado en nuestros días debería aterrarnos. Hubo un tiempo en que el pecado requería esfuerzo, cuando tenías que aventurarte en el mundo para encontrarlo. Pero ahora, el pecado lama a nuestras puertas, llega directamente a nuestros hogares, acecha en los dispositivos móviles que sostenemos en nuestras manos. Estamos en una era digital donde la maldad está a solo un clic de distancia. Es un mundo donde nuestros hijos, justo bajo nuestros techos, pueden estar expuestos a cosas que harían que Sodoma se sonrojara. Un mundo donde la tentación no está a la vuelta de la esquina, sino justo en nuestros bolsillos. Pero permítanme recordarles que esto no sucede por casualidad. Está orquestado. Es un esfuerzo conjunto del espíritu del Anticristo para adormecernos, para sensibilizarnos, para hacernos aceptar lo inaceptable y para preparar al mundo para el hombre de la ilegalidad y el hombre del pecado. Es el plan del diablo hacer que el pecado sea tan común, tan prevalente, que ya no lo veamos por lo que realmente es: una rebelión contra un Dios santo. No estamos esperando la llegada del Anticristo. Mis amigos, su espíritu ya está aquí, trabajando tras bastidores, manipulando las cuerdas, dando forma a culturas y sociedades, y haciendo que lo anormal parezca normal. Esta es la estratagema del diablo para preparar al mundo para el surgimiento eventual de su elegido. El mundo está al borde del precipicio con el espíritu del Anticristo más potente que nunca. Como creyentes, debemos equiparnos con la armadura de Dios, fortalecer nuestra fe y brillar como faros de luz en la oscuridad envolvente. Los eventos de 2024
aunque inciertos en detalles, son indudablemente cruciales en la línea profética de Dios. Seamos diligentes, no solo espectadores, sino guerreros activos por Cristo, manteniéndonos firmes contra la marea engañosa y anunciando el reino de Dios. El momento de prepararse y actuar es ahora, porque la hora está realmente avanzada. Evento profético número 1. El rapto de la Iglesia. Para abordar estas 10 profecías, adoptaremos el enfoque pretribulacionista del rapto. El rapto, según la escatología cristiana, es un evento crucial en el cual Jesucristo llamará milagrosamente a todos los cristianos, tanto vivos como muertos, para unirse a Él. Todos los creyentes son transformados instantáneamente y se les otorgan cuerpos glorificados e imperecederos. Este evento repentino ocurrirá en un abrir y cerrar de ojos. Este maravilloso evento incluye la resurrección de los creyentes fallecidos y la transformación de aquellos que están vivos. Este evento marca un momento significativo en el cumplimiento de las promesas de Dios y es un tema de gran interés y debate entre los creyentes. Central para comprender el rapto es la creencia de que ocurrirá antes de la tribulación, un período de gran tumulto y dificultades en la tierra, según se describe en la Biblia. Esta perspectiva, conocida como el enfoque pretribulacionista, sostiene que los creyentes serán librados de la tribulación al ser llevados para estar con Cristo antes de que estos eventos se desarrollen. El concepto del rapto está notablemente respaldado por pasajes en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses 4:16-17, el apóstol Pablo proporciona una vívida descripción. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Este pasaje enfatiza que el rapto será un evento divino y milagroso, iniciado personalmente por el Señor mismo, no por un ángel ni por ningún otro ser. Significa una intervención directa de Cristo en los asuntos del mundo. Además, el pasaje tranquiliza a los creyentes de que aquellos que han muerto en Cristo no serán olvidados ni dejados atrás. Serán los primeros en resucitar, subrayando el papel integral de la resurrección en el rapto. Esta resurrección no es solo un despertar espiritual, sino que implica una transformación del cuerpo físico que refleja el poder y la gloria de la propia resurrección de Cristo. Para los creyentes, el rapto es una fuente de esperanza y aliento. Es un recordatorio de la victoria final de Cristo y de la vida eterna prometida a aquellos que confían en Él. Sin embargo, el momento exacto del rapto sigue siendo un misterio. Mientras que la perspectiva pretribulacionista del rapto, como se describe en el texto de 1 Tesalonicenses 4:16-18, es una creencia ampliamente aceptada entre muchos cristianos. Es importante reconocer que hay otras perspectivas dentro de la escatología cristiana, comprendiendo estas opiniones divergentes. Destaca la diversidad de interpretación dentro de la fe cristiana. Otras opiniones notables incluyen el rapto post-tribulación, que sostiene que los cristianos pasarán por la tribulación y serán arrebatados al final. El rapto en la mitad de la tribulación, cuyos defensores creen que ocurrirá en el punto medio de la tribulación, y el rapto pre-ira, que sugiere que ocurrirá entre el punto medio de la tribulación y antes de que se derrame la ira de Dios en las etapas posteriores. El amilenarismo y el postmilenarismo tienen diferentes entendimientos del milenio y la secuencia de eventos del fin de los tiempos, con menos énfasis en un evento de rapto como se concibe típicamente en el pretribulacionismo. Una señal reveladora de un cristiano inmaduro
es aquel que cree que solo las personas cuya teología coincide al 1% con la suya irán al cielo. La verdad es que en el cielo habrá personas cuya teología no coincida al 100% con la tuya. Es vital que los cristianos reconozcan que la escatología, al igual que muchos temas teológicos, es compleja y multifacética. En el cielo, podemos esperar encontrarnos con creyentes de diversas denominaciones y antecedentes con diferentes comprensiones teológicas. Es crucial no permitir que estas diferencias conduzcan a la división o hostilidad entre los creyentes. En cambio, nuestro amor compartido por el Señor Jesucristo debería unirnos. Evento profético número 2, la construcción del tercer templo. La historia avanza en una línea. Hubo un comienzo y habrá un final. Dios tiene la historia en una línea de tiempo, como atestigua la Biblia. Nos asegura que nos movemos a lo largo de una línea de tiempo de eventos proféticos programados. Dentro de esta línea de tiempo y en las Escrituras, especialmente en la escatología cristiana, una y otra vez vemos aparecer un templo. Este templo se convierte en un jugador central en la narrativa de los últimos tiempos, un punto focal de anticipación y advertencia. Los textos proféticos señalan un momento en el que el templo volverá a estar en pie en Jerusalén, sirviendo como cumplimiento de la profecía y catalizador de eventos que se desarrollan. La reaparición del templo en los últimos tiempos no es una mera recurrencia histórica, es una cita divina, un momento crucial en el plan redentor de Dios. Mientras vivimos a la sombra de estas promesas proféticas, el papel del templo en los eventos en desarrollo de la historia se hace cada vez más evidente. Según la escatología cristiana y basándose en las creencias judías tradicionales y las referencias bíblicas, se espera que el tercer templo sea construido en el Monte del Templo, en Jerusalén. El Monte del Templo es un sitio de profundo significado religioso para cristianos y judíos. La construcción del tercer templo se ve como un cumplimiento directo de la profecía bíblica, especialmente en Daniel 9:27 y Mateo 24:15, donde se menciona un lugar santo o templo en el contexto de eventos de los últimos tiempos. Cuando esto se haga realidad, confirmará la confiabilidad de la Biblia y la certeza del plan de Dios. Nuevamente los planes. Daniel 9:27 confirma que Él hará un pacto con muchos por una semana. A la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y la ofrenda, y en el templo establecerá una abominación que causa desolación hasta que se derrame el decreto final sobre él. Mateo 24:15-16 dice: Cuando vean estar de pie en el lugar santo la abominación que causa desolación, hablada por el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. 2 Tesalonicenses 2:4 señala que Él se opondrá y se ensalzará sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, colocándose en el templo de Dios, proclamándose a sí mismo como Dios. Evento profético número 3, el surgimiento de la primera bestia. Apocalipsis 13 nos presenta una figura formidable que no es otra que el anticristo emergiendo del mar. Esta primera bestia se representa con 10 cuernos y 7 cabezas, simbólicos de su inmenso poder y autoridad. El dragón, que representa a Satanás, le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Esta bestia que encarna al anticristo no es solo un poder político, sino una entidad blasfema que se opone a todo lo que pertenece a Dios. Es un hombre energizado por las puertas mismas del infierno. El mundo entero se maravilla ante la bestia, y su influencia se extiende a todas las tribus, pueblos, lenguas y naciones. El ascenso al poder del anticristo estará marcado por su representación como un hombre de paz, un líder carismático que surge del caos de la inquietud global. Ofrecerá soluciones a los innumerables problemas del mundo,
seduciendo a muchos con promesas de estabilidad y armonía. Aunque no estoy diciendo que el anticristo vendrá en 2024, la verdad es que no sé cuándo vendrá. Sin embargo, mi punto es simple. Les insto a observar la desesperada necesidad del mundo y sus llamados a la paz. Y también a considerar la descripción bíblica de cómo el anticristo se levantará como un hombre de paz. A veces me pregunto cómo el anticristo unirá al mundo en paz y lo hará aceptar solo a él como su líder. El hecho de que el mundo se unirá bajo el liderazgo de un solo hombre debería mostrarles varias cosas, una de las cuales es el nivel de engaño y el poder puro del engaño del anticristo. ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha escuchado y obedecido el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo se ha unido en paz bajo el gobierno de un solo hombre? ¿En qué momento de la historia el mundo ha visto a un solo hombre como Dios? ¿En qué momento de la historia la gente ha dejado de lado sus ideologías sociales y políticas para seguir a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia toda la humanidad ha dejado de lado sus creencias religiosas para adorar a un solo hombre? ¿En qué momento de la historia se ha exigido al mundo entero llevar una marca o símbolo como un medio de lealtad a un solo líder? ¿En qué momento de la historia ha existido un sistema económico global tan controlado que comprar y vender son imposibles sin lealtad a un solo gobernante? ¿En qué momento de la historia un líder ha logrado realizar signos y maravillas en una escala tan grande que engañan a naciones? ¿En qué momento de la historia una sola figura política ha logrado negociar la paz en el Medio Oriente, especialmente entre Israel y sus vecinos? ¿En qué momento de la historia un líder ha surgido con tal carisma y autoridad que su gobierno es aceptado en diversas y a menudo conflictivas fronteras culturales? La Biblia nos dice cuándo sucederá esto, y eso es en Apocalipsis 13, con la introducción del anticristo. Evento profético número 4. El surgimiento de la segunda bestia. Después de la primera, surge la segunda bestia de la tierra. Esta entidad es el falso profeta, un líder religioso que dirige a los habitantes del mundo para que adoren a la primera bestia. El falso profeta realiza grandes señales, incluso haciendo que descienda fuego del cielo a la vista de los hombres. Engaña a aquellos que moran en la tierra con estos signos. Crucialmente, esta bestia implementa la infame marca de la bestia. Sin esta marca en la mano derecha o la frente, nadie puede comprar ni vender. Esta marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre, se convierte en un símbolo de lealtad al anticristo. El falso profeta, a través de maravillas engañosas y un estricto control económico, lleva al mundo a una mayor rebelión contra Dios. En estas dos bestias vemos la culminación del poder mundano y la falsa religión en el contexto de los últimos tiempos. Su surgimiento marca una escalada significativa en la batalla espiritual, preparando el escenario para la confrontación final. Entre el bien y el mal, evento profético número 5, la Gran Tribulación. La tribulación es un periodo de 7 años. Este periodo de 7 años no comienza inmediatamente después del rapto, sino que inicia después de un tratado de paz con Israel y sus vecinos. Un tratado de paz negociado por la primera bestia. Esta era está marcada por el mal desenfrenado que abarca desastres naturales, guerras y enfermedades, y culmina con el anticristo en su núcleo. Sirve para alertar a la humanidad sobre el juicio inminente de Dios e incluye la aparición de 2 testigos divinos. A pesar de sus horrores, será un tiempo de un despertar espiritual significativo. Se espera que ocurran varios eventos importantes, que incluyen la aparición de los 4 jinetes del Apocalipsis, que representan conquista, guerra, hambruna y muerte. El sonido de 7 trompetas, cada una señalando juicios y catástrofes diferentes. El surgimiento de Abadón o Apolión,
conocido como el Destructor, quien lidera un ejército de langostas causando plagas y sufrimientos, y el derramamiento de 7 copas de la ira de Dios, resultando en destrucción adicional y plagas. Estos eventos son algunos de los muchos que caracterizan este periodo tumultuoso. Nuestro Señor Jesucristo, al hablar sobre este periodo de la gran tribulación, afirma en Mateo 24:22, «Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados». En otras palabras, Jesús está diciendo que la gran tribulación será tan severa que si se permitiera que continuara indefinidamente, nadie sobreviviría. Creo que como cristianos subestimamos en gran medida la escala y veracidad de la gran tribulación. Es un tiempo que el mundo nunca ha visto, tan severo que todo el cielo permanece en silencio durante media hora. Lucas 21:26. Aborda el impacto emocional y psicológico extremo que este período tendrá en la humanidad, ya que el versículo declara: «Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». Refleja el intenso temor y aprensión que experimentará la gente en respuesta a los eventos sin precedentes y catastróficos que se desarrollarán durante la tribulación. Este miedo no se debe solo a las calamidades terrenales como guerras, plagas y desastres naturales que forman parte de la narrativa de la tribulación, sino también a las perturbaciones cósmicas. Las potencias de los cielos serán conmovidas, que simbolizan la sacudida del orden establecido de las cosas. Evento profético número 6, la abominación de la desolación durante la tribulación. Mateo 24:15-18 dice: «Por tanto, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel en el lugar santo, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa». La abominación de la desolación, vista desde una perspectiva futurista en la profecía bíblica, particularmente en el libro de Daniel y en el Evangelio, señala un momento crítico en los eventos de los últimos tiempos. Este evento ocurre a mitad de la gran tribulación y representa un acto atroz de sacrilegio, donde el anticristo, la primera bestia que analizamos anteriormente en este sermón, se proclama a sí mismo como Dios dentro de los sagrados confines del reconstruido templo judío en Jerusalén. Este evento profetizado en Daniel 9:27 marca un punto de inflexión profundo durante el período de la tribulación. Anuncia un tiempo de persecución y sufrimiento intensificado. Este acto de profanación no es simplemente un gesto simbólico, sino una escalada tangible y significativa en la secuencia de eventos proféticos, señalando la aceleración de los últimos tiempos y el juicio inminente de Dios. Marca un momento crucial en el desarrollo de la narrativa en curso. De la profecía bíblica subraya la gravedad de los tiempos y la urgente necesidad de comprensión y preparación espiritual entre los creyentes. Evento profético número 7. La segunda venida del Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:11 dice: «Y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea». La batalla de Armagedón, ambientada en el futuro a medida que la tribulación llega a su fin, será un conflicto tangible y significativo influenciado por fuerzas demoníacas. Los líderes mundiales reunirán sus ejércitos para un asalto integral a Jerusalén. Liderando esta ofensiva estará el Anticristo, la primera bestia. Sin embargo, este momento de crisis también marcará la segunda venida crucial de Cristo, como se detalla en Apocalipsis 19.
Cristo reaparecerá no como lo hizo en su primera venida, sino como un rey triunfante y justo, juzgando y haciendo la guerra, simbolizado como un guerrero en un caballo blanco, emblema de la victoria y la rectitud moral. El regreso de Cristo significa el fin del reinado del mal. Su autoridad divina y poder contrastarán fuertemente con su papel anterior como un siervo humilde. A medida que Jesucristo desciende a la tierra liderando las fuerzas celestiales, su llegada estará marcada por su posición en el Monte de los Olivos. Este es un evento trascendental, ya que Jesús no regresa en las circunstancias humildes de su primera venida. No regresa como un bebé, ni para morir en la cruz, ni como un cordero. En cambio, regresa como el gobernante y Rey Supremo, administrando justicia de manera justa, juzgando y haciendo la guerra contra el pecado y la injusticia, cumpliendo así las antiguas promesas de redención y justicia de Dios. En la crítica batalla de Armagedón, Cristo y los ejércitos celestiales confrontarán directamente a las fuerzas del anticristo y el falso profeta. El resultado de esta batalla será la derrota total e inequívoca de estas fuerzas del mal. Después de esta victoria, tanto el anticristo como el falso profeta serán arrojados al lago de fuego, siendo los primeros dos individuos en ser arrojados a este lugar. Satanás, la fuente de la decepción y el mal, será restringido durante 1000 años. Después de esta victoria decisiva, Cristo establecerá su reinado por 1000 años. Este será un periodo marcado por la paz, la justicia y el gobierno divino, contrastando significativamente con el caos y la destrucción de la tribulación. Este evento no solo subraya el cumplimiento de la profecía bíblica, sino que también destaca la victoria final del bien sobre el mal, marcando el inicio del reinado de Cristo y la vindicación de la justicia divina. Evento profético número 8, el reino y reinado milenario. Jesucristo está profetizado para reinar en la tierra durante 1000 años. Un concepto respaldado firmemente por 6 menciones específicas en Apocalipsis 22:7. Este periodo, conocido como el reino milenario, promete una era transformadora de paz y justicia. Imagina un mundo bajo el gobierno de Cristo, sin miedo, sin necesidad de cerrar puertas y un entorno físico y espiritual perfecto. El reino milenario estará marcado por una paz completa y la atadura de Satanás, siendo esta era distinta de la paz temporal de la gran tribulación, yendo más allá de la calma engañosa traída por el anticristo. Apocalipsis 20 enfatiza repetidamente el milenio, subrayando su importancia. Se visualiza como una utopía práctica con Jesús reinando, llevando alegría, paz y prosperidad. Este tiempo presentará 2 grupos de personas, aquellos con cuerpos glorificados y aquellos con cuerpos terrenales naturales, sobrevivientes de la gran tribulación. A pesar de experimentar este gobierno divino, algunos se rebelarán contra Jesús después de la liberación de Satanás al final del milenio. Sin embargo, nuestro enfoque está en la gloria del reinado milenario. La visión del profeta Isaías en Isaías 11:10 ofrece una visión de este período, retratando un mundo armonioso donde enemigos naturales coexisten pacíficamente y los niños interactúan de manera segura con animales salvajes. Esta era será un tiempo en el que el conocimiento del Señor llenará la tierra como el agua cubre el mar. Este reinado milenario también traerá cambios profundos a la vida humana. La gente vivirá mucho más tiempo, recordando la era antes del diluvio. Isaías 65:20 sugiere que morir a los 100 años será similar a la muerte de un niño en este tiempo. Las mejoras en la salud serán tan significativas que las personas conocerán múltiples generaciones de sus descendientes, experimentando vidas largas con sus seres queridos. El reinado de Cristo promete un mundo vastamente diferente al de hoy, marcado por la longevidad,
la seguridad y la alegría. La sociedad será transformada, los niños jugarán seguros en las calles, las puertas permanecerán sin cerrar con llave y las personas caminarán sin temor durante la noche. El reinado de Cristo traerá un mundo seguro, eliminando la necesidad de que los padres adviertan a sus hijos sobre los peligros de la sociedad actual. En esta era, las personas vivirán vidas más largas y saludables e interactuarán con los animales a los que no nos acercaríamos hoy. Es una visión onírica que hace anhelar su llegada. El reinado de Cristo será un tiempo de seguridad, longevidad y conexiones familiares, donde la alegría del Señor cubre la tierra. Esta profecía nos llena de anticipación por un mundo bajo el justo gobierno del Rey Jesús, un mundo de dicha absoluta y seguridad. El reino milenario es una promesa de una tierra transformada, un faro de esperanza y un testimonio del plan de Dios para la humanidad. Directamente después del reino y reinado milenario, Satanás será liberado. La Biblia declara en Apocalipsis 27:10, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será desatado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos en batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego de Dios desde el cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Evento profético número 9, el gran juicio del trono blanco, representado en Apocalipsis 20:11-15. Es un evento crucial en la escatología cristiana. Este juicio involucra a todos los muertos, tanto grandes como pequeños, de pie ante Dios. En este punto se abren libros, incluido el libro de la vida, y los muertos son juzgados según sus obras registradas en estos libros. Aquellos que no se encuentren en el libro de la vida enfrentarán la segunda muerte, siendo arrojados al lago de fuego. Este evento es distinto del tribunal de Cristo, o el Bema, descrito en 2 Corintios 5:10 y Romanos 14:10, que es específicamente para los creyentes en Jesucristo. El juicio del trono blanco, en cambio, es para aquellos que no pusieron su fe en Cristo para la salvación. Es un momento de inmensa gravedad, donde cada individuo enfrenta una evaluación final de sus vidas terrenales en la eternidad, donde el tiempo no es una restricción. Este juicio podría desarrollarse potencialmente a un ritmo meticuloso, con la vida de cada persona revisada minuciosamente. Solo podemos imaginar las emociones de aquellos que están de pie ante el trono, enfrentando la totalidad de sus vidas. Podrían reflexionar sobre oportunidades perdidas para la salvación, pecados cometidos conscientemente y transgresiones secretas ahora al descubierto. La gravedad de este momento, donde cada acción y elección es escrutada, subraya la seriedad con la que se debe abordar la vida y la fe. El nuevo cielo y la nueva tierra, según Apocalipsis 21:1-4, describen una visión inspiradora de un nuevo cielo y una nueva tierra, marcando el fin del primer cielo y la primera tierra. Esta visión incluye la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendiendo hermosamente como una novia preparada para su esposo. El pasaje destaca de manera enfática la presencia íntima de Dios con la humanidad, resaltando la profunda cercanía que experimentaremos con Dios en esta nueva realidad. Este evento evoca emociones indescriptibles al presenciar el magnífico descenso de la ciudad santa. El entorno extraordinario estará lleno de colores nunca antes vistos y materiales desconocidos, junto con seres notables.
Se nos recuerda de las criaturas vivientes en Ezequiel con 4 caras y cuerpos cubiertos de ojos, representando un vistazo a las maravillas celestiales que podríamos encontrar. Esta nueva existencia implica un cambio transformador para nosotros también. Evolucionaremos de mortales a inmortales, experimentando una transición de lo corruptible a lo incorruptible. Este cambio es esencial, ya que nuestros cuerpos actuales, afectados por el pecado, no pueden resistir la gloria de Dios en el cielo. Veremos a nuestros seres queridos en perfecta salud, libres de enfermedad. La idea de presenciar a seres queridos en bienestar eterno, especialmente después de verlos sufrir en la tierra, brinda un inmenso consuelo y alegría. Nuestros nuevos cuerpos nos permitirán resistir la presencia de Dios. En Éxodo 33, 18, 23, Moisés no pudo ver el rostro de Dios y vivir, pero en el cielo veremos a Dios cara a cara. La escena estará llena de querubines, serafines e innumerables ángeles proclamando la santidad de Dios. En el cielo obtendremos una comprensión completa de la guía de Dios en nuestras vidas terrenales. Veremos cómo nos apartó del daño y las malas decisiones y nos bendijo más allá de nuestra comprensión. Esta percepción profundizará nuestra apreciación por la constante compañía y provisión de Dios. El descenso de la Nueva Jerusalén marca nuestros últimos momentos antes de entrar en la eternidad, un tiempo de paz incomparable. Esta paz contrasta fuertemente con las luchas y la ansiedad de nuestro mundo actual. En el cielo cada día superará el mejor día en la tierra, ofreciendo gozo, amor y paz ilimitados. Esta dicha eterna es una clara separación de las alegrías y tristezas temporales de la vida terrenal. La realización de estar en el cielo, finalmente alcanzando este paraíso prometido, nos llenará de asombro y gratitud. Pensaremos, estoy aquí, lo he logrado, abrumados por la belleza y perfección de nuestro hogar eterno.